Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Señores, concomitantemente de situaciones que están pasando en muchos países, incluyendo Europa, donde hay países que se están desgarrando y creándole problemas a su población, y hay un gran exilio, que son hechos repetitivos, porque se ha presentado en otras etapas y en otras naciones. Pero yo quisiera que ustedes y nosotros tratemos de entender qué es el movimiento olímpico, qué se esconde, para qué y de qué ha servido esa idea que el barón Pierre de Coubertin en junio de 1894, debido precisamente a la situación difícil que había en la antigua Europa, él decidió tomar los antiguos Juegos Olímpicos. Y en esa etapa, en esos años, entonces dijo que era importante para ayudar a la juventud y que se distraiga de los grandes problemas que estaban pasando en esa parte del mundo. El barón Pierre de Coubertin partió de un principio muy elemental. Nada de política, nada de política, nada de problemas de tipos raciales, ni nada de problemas de mucha índole, incluyendo el económico, las religiones y ese tipo de cosas. No, eso no va. Eso es contradictorio al humano. Si hay una idea y un concepto de que todos somos iguales, no importa la raza, la creencia y su situación económica, son aquellos que siguen el deporte, son aquellos que practican alguna disciplina. Y el barón Pierre de Coubertin quiso entonces ir sobre el pasado. Y lo que logró es un hecho sumamente importante, al extremo de que, por ejemplo, en el Comité Olímpico Internacional hay inscritos ahí más países, óigase bien, que lo que hay en la ONU. Más países que lo que hay en la ONU. Y eso es muchas cosas, eso es mucha gente, y eso es muchos intereses. Y qué bonito que jóvenes de tantos y tantos y tantos países puedan juntarse cada X cantidad de años. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que son cada 4 años, algunos países han montado más de un juego, otros ni pensar, porque es una inversión extremadísimamente fuerte, al extremo de que se dice, por ejemplo, que la nación que monta un juego olímpico y tiene la bomba atómica es una potencia. Definitivamente que sí. Pero ¿qué sucede? Que la política le está haciendo un grave daño al movimiento olímpico internacional, a los Juegos Olímpicos, porque hay una serie de situaciones ahí que ya la había previsto 100 años para atrás el barón Pierre de Coubertin. El problema de la discriminación en todo el sentido de la palabra, aunque los defensores del Comité Olímpico Internacional, el COI, dirán que no, que eso no es así, que no, eso vulnera toda la filosofía. Inclusive, y esto es muy determinante, el propio COI, el Comité Olímpico Internacional, se está violentando sus propios reglamentos. Yo hice un leve acotejo y le voy a leer un solo párrafo con relación a eso que digo. Principios fundamentales del olimpismo. En su párrafo 4 dice, la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad, toda, de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo.
y dentro del espíritu olímpico que exige comprensión, espíritu de amistad, solidaridad y lo que algunos teóricos olímpicos llaman el fair play, o sea, el juego olímpico. ¿Qué pasa? Que en la medida en que van pasando los años, entonces uno comienza a descubrir muchas cosas que atentan precisamente contra el propio movimiento olímpico que fundó el Balompié de Coubertin hace 100 y tantos años. ¿Hasta dónde nos va a llegar a nosotros esto? ¿Podrían, y esto es atrevido lo que voy a decir, desaparecer los Juegos Olímpicos? Ojalá que no. Pero hay que hacer correctivo olímpico para que eso no se eche por la borda y se pierda aquel ideal de Balompié de Coubertin. Y digo que ¿por qué podría desaparecer el movimiento olímpico? O zonas, o países, o regiones pueden montar sus propios Juegos Olímpicos entonces. Porque aquí, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, cuando los norteamericanos, los ingleses y los rusos se dividieron el mundo como si fuera un pastel, se crearon muchas instituciones cuyos resultados precisamente todavía la gente critica acremente. Uno de ellos, por ejemplo, la OTAN, unos grupos de países llamados la Unión Europea, que no son más que seguidores fanáticos de la política de los Estados Unidos. Y entonces, cuando uno ve todas estas cosas, se echa a pique lo bonito del movimiento, el fair play, el juego limpio. Ha habido casos muy bonitos, excepcionales, que están dentro de la historia olímpica. Por ejemplo, que un compañero compitiendo primero contra sí mismo, que es una competencia personal, y después contra el que va al lado, y el que iba al lado se cae. Y que puede ganar una medalla, cualquiera que sea de las tres, se detiene para ayudar a su compañero. Eso es precioso. O en la historia del movimiento olímpico, una señora jadeando, una mujer joven, llega casi cayéndose a la meta. Eso es el fair play, eso es el juego bonito. Pero de ahí a importantizar más los Juegos Olímpicos como negocios, como inversión, no fue lo que se habló. O que este país tiene problemas de tipo político o el otro. El movimiento olímpico no tiene que ver con cosas, para no decir una mala palabra, que atenten contra el movimiento olímpico. No. No importa que uno esté con este país, con esa política, con esa creencia. El movimiento olímpico no tiene que ver con política. O que uno no se ponga de acuerdo con aquel que le ofreció para que se monte una sede en su país, cuando otro país y otro gobierno le han dado más recursos para que la monten en el de ellos. Hay abusos, por ejemplo, voy a los extremos. En los Juegos de 1903, un muchacho que participó en esos Juegos por Estados Unidos, apellido Pell, el mismo nombre igualito que el famoso nadador norteamericano aquel, lo acusaron de una mala práctica, y él ganó la medalla de oro. 100 años después, entonces a la familia tuvieron que devolver la medalla. Sí. Y ahora reciente, en la China, una muchachita de 15 añitos que hizo el cuádruple mortal, la primera ser humano capaz de hacer una preciosura como esa. Entonces es el COI de ahora, es el Comité Olímpico de estos tiempos, la suspendió a esa muchachita, pero, oh ironía del destino, Balompié de Coubertin, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, que quizás es la última oportunidad que una persona tiene por su juventud todavía de participar en unos juegos de esa magnitud, y hasta eso el COI, este Comité Olímpico Internacional, por estar en contra de la política soviética,
le impidió a esa muchachita de 15 años que siguiera compitiendo. Y eso que había ganado en primer lugar, pero ya ellos desde antemano están boicoteando esos juegos como boicotearon muchos otros juegos. Por ejemplo, los juegos rusos, y los rusos entonces le boicotearon los juegos de Atlanta, que dicho sea de paso, en los Juegos de Atlanta del 96 se celebraba el centenario de los Juegos Olímpicos. Pertenecían y correspondía que fuera Atlanta la que conmemorara los 100 años del movimiento olímpico. No. Era Grecia, fundadora de esos Juegos, pero la boicoteó Coca-Cola. Eso dicen en los corrillos olímpicos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola puso un dinero. Que dicho sea de paso, en esos Juegos, la República Dominicana logró su primera medalla en Juegos Olímpicos, en boxeo. Pedro Julio Nolasco. Primer medallista olímpico de este país. Atlanta 96. Hoy nosotros vamos a hablar con un queridísimo amigo, que es, en mi opinión, siempre lo he dicho, es uno de los que más sabe sobre olimpismo en el país. Bueno, ya casi la gente no habla de olimpismo, la gente lo que habla es de su cuarto. Que la dieta, que mira, que esto, que... Es que eso no fue lo que pensó el barón Pierre de Coubertin. Y él, el querido invitado de hoy, el licenciado José Manuel Camarena, yo lo conozco hace tiempo, es uno de los funcionarios, porque elaboró mucho tiempo en la Secretaría de Deportes, es uno de los funcionarios más serios que ha parado este país. Y díganmelo a mí que lo conozco. Y en un país de tanto corrupto y tanta corrupción. La filosofía olímpica está relacionada con las actividades dentro del orden del movimiento olímpico internacional. El movimiento olímpico internacional surgió desde hace mucho tiempo. Lo podemos situar en la época antigua, cuando el deporte, más que todo el movimiento olímpico, surge como una esperanza de paz y surge a través de lo que se conoce como la tregua olímpica. ¿Y por qué la tregua olímpica? Porque las competencias deportivas de antaño, de entonces, las cuales la mayoría se realizaban cuerpo a cuerpo, las luchas entre competencias entre uno y otro, o en caballos, eran realizadas al tope de buscar un momento de esparcimiento, un momento competitivo y un momento de darle luz y movimiento al hombre. Pero las mismas se celebraban en una época donde estaban matizadas las guerras. Y fíjense ustedes que esas regiones, esos países, hacían una pausa para entonces hacer las competencias de los Juegos. Y eso era tan determinante que de ahí surgió la tregua olímpica, que no era más que hacer un espacio a la guerra para que los competidores de regiones o de países que estaban en conflicto pudieran encaminarse al punto donde se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y había una pausa de días antes y días posteriores durante los Juegos. Y se paralizaba la guerra, había una tregua. Y cada competidor venía, competía y regresaba a su lar nativo. De ahí surgen esos Juegos. Pero ahí nos trasladamos hasta el 1896, cuando 2 años antes se viene gestando lo que son los Juegos Olímpicos modernos. ¿De la mano de quién vienen los Juegos Olímpicos modernos? De la mano del barón Pierre de Coubertin, que en base a una serie de filosofías orientadas fundamentalmente hacia los jóvenes, escauteados en los clubes, principalmente en el origen, que fue un club británico, el barón Pierre de Coubertin entendía que los jóvenes tenían que tener un espacio de desarrollo de su mente y físicamente poder desarrollarse. De ahí surge la competencia, de ahí surge el desarrollo del deporte con una filosofía, cuya filosofía se basó en mente sana y cuerpo sano. Estoy resumiendo esa filosofía en 2 palabras, es mucho más de ahí. Inclusive es un significado más largo. Pero hago acopio de la frase más larga porque la filosofía olímpica estuvo matizado en esa frase.
en una mente sana, en dotar a los jóvenes de alternativas para su desarrollo. Era la creencia del barón Pierre de Coubertin, y ahí comenzaron a desarrollarse los juegos. No deben perder de vista que originalmente los juegos eran a nivel escolar, a nivel de clubes, en unas competencias muy orientadas a ese espacio para la juventud. Los primeros juegos fueron en Grecia, en el 1896. A partir de ahí ya ustedes conocen el desarrollo de los Juegos Olímpicos, los cuales se fueron desarrollando y creando una serie de condiciones cuyo espíritu olímpico tiene unas reglas escritas muy claras. No hay discriminación de ningún tipo. Los Juegos Olímpicos son una apertura al mundo y se fueron desarrollando hasta crear, a través de su principal legado, que es el desarrollo de la juventud, el encuentro entre las naciones, una serie de estamentos que han permitido que a lo largo del tiempo se van desarrollando acorde al desarrollo de los mismos. Por eso originalmente el deporte era considerado amateur. Eso fue trascendiendo y cambiando hasta que llegó la época de Juan Antonio Samaranch, donde se cambió y donde la comercialización tuvo que hacer su aparición. ¿Para qué? Para que no desaparecieran los juegos, porque ya no podía cumplirse con esa filosofía original de competir, no solamente no para ganar o no, sino competir y buscar un estilo y un desarrollo de vida. Es algo muy largo, pero ese espíritu y esa filosofía se fue transformando, pero se fueron estableciendo reglas que son invariables, que vienen desde el origen. No hay discriminación en el movimiento olímpico. Hay una lucha constante contra las trampas, el dopaje, el juego sucio, pero sobre todo las apuestas. Y hay un desarrollo tecnológico y un desarrollo de los deportes y una competencia feroz, y la permisología para el deporte profesional, en fin, el desarrollo a todo nivel. De hecho, de los Juegos Olímpicos de verano surgen los Juegos Olímpicos de invierno y ahora los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bien, arrancamos este cara a cara de hoy muy especial porque vamos a hablar de deportes y no un deporte cualquiera, el deporte más limpio, que es el deporte olímpico. Y yo tengo aquí conmigo y para ustedes el que en mi opinión es el dominicano que más sabe sobre el movimiento olímpico, el licenciado José Manuel Camarena. Bienvenido a este su programa. Muchas gracias. Para mí es un placer. Gracias. Siempre estar contigo. Gracias. Tu programa cara a cara. ¿Cómo va el movimiento olímpico desde aquella etapa en que el barón Pierre de Coubertin retomó la idea de los Juegos Olímpicos antiguos? El movimiento olímpico internacional que hay que ir por ahí, para mí es un movimiento en decadencia. El hecho de que veamos muchos atletas olímpicos estableciendo grandes marcas, no es lo que dice el desarrollo de un movimiento filosófico creado por el barón de Coubertin. Un hombre visionario, que yo me voy a permitir leer su circular, porque es textualmente lo que él dejó. Dice, circular del 19 de enero de 1894, que fuera enviada a todas las organizaciones atléticas al mundo. Dice, ante todo, es importante conservar a toda costa las cualidades nobles y caballerescas que caracterizan el atletismo del pasado, para que pueda continuar con toda eficacia en la educación moderna, el papel preponderante que los antiguos griegos le atribuyeron en su época. Y dígame una cosita, Camarena, ¿cómo se conecta con digamos, los llamados Juegos Olímpicos de Grecia, o con los Juegos de Grecia? El varón, mire, el varón, primero Evangelo Zapa había tratado de volver a montar los Juegos, era un griego que estuvo en Rumanía, millonario, y quería montar los Juegos tal como eran en Grecia para los griegos. Y Otón I, el emperador griego de la época, le negó
Y él dijo, no, yo voy a poner el dinero, yo lo hago todo. Y yo le digo, usted lo pone. Wow. Y él montó los juegos, lo montó. Se llegaron a montar 4 versiones. Él nada más vivió la primera versión del 1856, 59 por ahí. Con 30 atletas, tuvo que buscar los atletas, llevar los atletas a Atenas, armarlo todo con su dinero. El Estado griego no puso un centavo. El varón, eso fue parte de lo que el varón vio. Entonces, por eso es que va a Grecia. Sí. Por eso él va a Grecia. Sí. Pero Grecia en principio rechazó el varón Pierre de Coubertin, que se sepa. Espera. Entonces, luego lo aceptan porque lo iban a montar en otro sitio. Entonces, vinieron ahí las discusiones entre el Estado griego, se montan los juegos en el 94, en el 1890, se montan los juegos. Y entonces el varón Pierre de Coubertin tenía el problema con su país, Francia. Francia, él llevó, escúchame, el sistema llamado Sport System, un sistema de organización del deporte. Y los franceses no querían que él utilizara, porque eran naciones que eran contrarias, Francia, Inglaterra, imagina tú, y ahora Inglaterra está ahora por encima del prestigio del francés. Entonces el varón Coubertin comienza, y ahí es donde le nace la idea, ellos no quieren, pues yo voy a montar unos Juegos Olímpicos. Sí. Él no llevó unos juegos, él fue a organizar el deporte francés en base a ese sistema de organización que lo hacían con la libertad de los jóvenes, no del Estado, sino que los jóvenes se reúnen, se hacen un club, ese club lleva lo que son sus reglas, sus normas, su ética, donde no hay discriminación racial, donde no hay política ni económica, sino un grupo que tiene un mismo fin. Sí. Hacer que los jóvenes se diviertan sin pelear, que era lo que se usaba cuando comenzó el fútbol, que hablábamos ahorita, antes de comenzar el programa, de que fue Fustefen, en la época de Fustefen, que era ese fútbol se mataban, jugaban 60, jugaban 100 porque no tenía reglas, ni había organizaciones que la... Entonces, esta organización que lleva Coubertin es lo que trae el famoso olimpismo moderno. Y esa carta es fíjese que esa carta que acabo de leer es de 1894. Ya él vio lo que podía ocurrir. Entonces, cuando él monta los Juegos en Francia en el 1900, se metió lo que tú estabas leyendo ahorita, el capitalismo y la política. Le quitaron los Juegos de Francia. Desde el primer momento. Sí, en los Juegos franceses, él era el presidente del comité, tenía su comité para montar los Juegos, ya había conversado con todas las naciones que iban a ir a los Juegos, y el Estado francés le dijo, bueno, aquí el gobierno. Y él, en aras de que se montaron los Juegos, le pidió a los países amigos de él, los que dirigían el olimpismo, porque el olimpismo es de las ciudades, no es de los estados. Habló con esos amigos de esas naciones y le dijo que fueran, aunque él no estuviera dirigiendo los juegos. Él tuvo que renunciar al equipo, entraron los políticos. Pero ¿cuál fue el resultado de los políticos metidos con capa de deportistas y privados? Sí. Que cuando llegara la primera delegación de los Estados Unidos no sabían a dónde iban, no lo recibieron, porque ellos no sabían de eso, de protocolo. Llegaron, los atletas andaban caminando por las calles, que dónde eran los juegos, que dónde se... Y lo peor de eso era que había un norteamericano en Francia en esa época, un capitalista, que le dijo, quería hacer inclusive, hacer otras instalaciones fuera de la que ya habían hecho Modesta, el varón Pierre de Coubertin. No, eso no, porque ahí entra el dinero. Ahí es la primera, digamos, donde comienzan los capitalistas y los políticos a quererse meter ahí. Pero eso ahí, para llegar a y ver por dónde es que ellos comienzan a dañar esto. Yo te voy a decir que luego del varón de Pierre de Coubertin estuvo dirigiendo que era la Tour, me es difícil ese nombre, Boche, que fue el segundo, que fue el que sustituyó al varón, después vino Engström y el último fue Avery Brundage. Esos 4
dirigieron un olimpismo como lo soñó el Barón. Los atletas eran los atletas. Aquí no hay país. Eso dice que yo gané, que República Dominicana, no. Es el atleta que es de República Dominicana, o este atleta es de Cuba, o es de Puerto Rico, o es de Alemania. El atleta, no el país. Y se le hacía un cuadro. Ese era el premio, un cuadro. Había uno que dibujaba el cuadro, los atletas. En vez de una medalla, no había medalla cuando comenzó Pedro. No había medalla. El laurel, y ellos fueron, los americanos se volvieron locos. Y ellos fueron triunfadores, que eran los estudiantes universitarios de Chicago. Aquí hay algo muy importante que hay que decir del Barón. El Barón propugnaba, y fíjate que dentro de su lema está la educación física. Sí. Porque él decía que los atletas debían venir de las universidades. ¿Por qué? Porque de las universidades salían los presidentes de la República, los cancilleres, la gente que gobernaba las naciones. Y la guerra no iba a ser porque cuando tú te enfrentaras, al contrario, que tú habían competido tanto, era posible que lo que viniera eran las conversaciones, los acuerdos y no las armas. Barón no vio algo que le voy a contar aquí. Usted no lo ha visto a nadie escribir esto. ¿Sabe dónde sucedió eso del Barón? Señores, cuando Pío Jong bajó a Corea del Sur y compitieron con el taekwondo, que es el deporte nacional de Corea, y ellos formaron un equipo para competir en un juego de invierno. Fue la única vez que se unió Corea del Norte y del Sur en competencia, y los atletas de Corea del Norte y del Sur formaron un equipo para representar a Corea, pusieron la isla, no la bandera. Claro. Fíjate dónde él llegó, porque a Pío Jong le gusta el deporte. Sí. Entonces, el taekwondo, que es el deporte de los coreanos. Entonces, el Barón Pierre de Coubertin, fíjate cuando viene lo que él buscaba, que se evitara una guerra. Sucedió por lo menos ese hecho. Y luego, el Barón Pierre de Coubertin, con eso que dijo allí, se constituyó en un mártir. Porque entrando José Antonio Samaranch, El español. entrando el español, entra el capitalismo y entra la política. Quien la trae por las greñas se llama José Antonio Samaranch. Sí. Este es el Comité Olímpico, que él está en un libro por corrupto, que lo recogieron porque él tenía una mansión en Lausana. Y entonces su pana, el de Vasquerraña, aquí en América, entonces un hombre que tenía un traficante de diamantes y que tenía montes de marihuana. ¿Cómo puede? Entonces, ¿cuál es la situación de los deportistas? Porque siempre se ha usado el término de que van a las Olimpiadas los amateurs, pero ahora yo creo que ya casi amateurs no quedan, que son casi todos profesionales. ¿En qué momento se rompió esa...? Bueno, eso se rompe porque comenzaron a darle dinero a los atletas. Yo fui dirigente 30 años. Te dije que había ahorita te dije antes de comenzar el programa, que nada más fui a unos Juegos Olímpicos, porque esa que había que dar oportunidades a otros. Sí. Yo siendo presidente, Freddy nada más viajé una sola vez. A los Juegos de Montreal y a 2 campeonatos del mundo. Fui a 3 campeonatos del mundo nada más. Tú fuiste presidente histórico de Sí. la Federación del Levantamiento de Pesas. Yo tenía 500 atletas sin un centavo, sin que me dieran un centavo. Porque como dije, deporte es la organización, que lo entiendan. Es la organización. Y si no hay organización, ¿a dónde van a ir los que tienen aspiraciones a practicar una disciplina atlética? Y la base de esa organización se llama el Club Deportivo. El sacrificado en República Dominicana Club Deportivo, el que hace los atletas, y al que no le dan un centavo, y lo tienen las federaciones. Y las federaciones no hacen atletas. Claro. Y los atletas que tienen las federaciones, y excusa que digreve lo del Barón, parece una discreción, pero para señalarle que el club, que era lo que también pensaba el Barón, era la base de la atlética, como él decía. Entonces, aquí el club no es lo más importante. Usted no ven al club ni siquiera en el pabellón de la fama. No hay un club, no hay un dirigente clubista. No lo toman en cuenta. ¿Y para qué? Ni un entrenador es un promotor.
Entonces, la forma en que se manejan las cosas del olimpismo de hoy, eso es asqueante. ¿Cuál es tu opinión con relación, por ejemplo, a que los atletas que ganan medalla se les dé un incentivo económico? No, porque el asunto comienza a partir del 2001, aquí en República Dominicana. Cuando... Es correcto, eso le hace bien al deporte y al atleta. No le hace daño. Una vez yo fui al ¿Tú sabes lo que programa, es a un programa de Jesús de la 8 Rosa. millones de pesos a un atleta. No, es una barbaridad. Ya el deporte cogió otro derrotero. Aquí esos muchachos van a buscar la manera de que la medicina científica, el oro, como pasó con uno de béisbol que le pusieron una inyección de caballo. Y malogró ese muchacho aquí en este país. A un niño a un jovencito le pusieron una inyección de caballo para buscarle la fortaleza. Porque ya están detrás del dinero. El atleta no vale un centavo. Aquí el don dinero es el que prima en el deporte. Por eso es que el capitalista, para justificarse que se ha metido, y el político, que no teniendo ningún tipo de conocimiento del deporte, los políticos dominicanos no saben de deporte, y que se sienten aquí, que tú lo invites y que vengan aquí a discutir conmigo. En la Carta Olímpica, que hemos tocado así brevemente, se habla inclusive de la publicidad en los letreros de los atletas. Y en esa misma Carta Olímpica, el propio COI se desautoriza. ¿Por qué? Porque atletas, y uno lo ve en esos muchachos corredores y en las otras disciplinas, que antes del nombre de su país está el nombre de la empresa que lo está patrocinando. No, verdad. ¿En qué medida el gran comercio, el descomunal comercio en que se han convertido el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos, puede afectar los orígenes que soñó el barón Pierre de Coubertin y eso? La propia Carta Olímpica y los reglamentos del Comité Olímpico Internacional prohíben la publicidad. Aquí había un dirigente histórico del olimpismo dominicano, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, que era contrario a la publicidad. Una vez mandó a quitar todo los letreros que había en el Palacio de los Deportes. ¿Por qué? Porque él veía a lontananza que se escondía algún interés ahí. Y que el negocio es una cosa y el deporte limpio, como el fair play que hemos dicho, es otra cosa. ¿Qué pasa? Que las grandes corporaciones, los grandes negocios, el capitalismo salvaje de que habló el Papa aquel, se han adueñado inclusive hasta una de las cosas más limpias que había en la vida del comportamiento humano, como son los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la opinión suya, licenciado Camarena, con relación a eso, al gran negocio que son los Juegos Olímpicos? Yo en el libro que estoy escribiendo, eso yo le llamo que hay un entramado del capitalismo. Eso viene con el neoliberalismo y la globalización. Sí. Eso no es de la República Dominicana solo. Ese entramado del capitalismo con los políticos, con la permisidad de los estados, es que está, como yo dije, para mí, la decadencia del deporte. Sí. Porque la gente cree que el hecho de venir con medallas de unos Juegos Olímpicos y usted darle dinero a esos atletas y usted, como hacen un periódico por ahí, que yo le llamo que el tipo es un antropólatra, un adorador de hombres, y no habla de los dineros que ganan los atletas, de los dineros que ganan, nada más habla de dinero, tiene al muchacho que todavía pero prácticamente el deporte está yéndose hacia el dinero. Entonces, todo eso es un entramado que tiene la política, y los empresarios se han vestido con una capa de deportistas. Y los políticos igual. Y los presidentes hacen el ridículo. Los presidentes de este país hacen el ridículo. Ellos no conocen el deporte. Y tú lo ves con personas de mala reputación, ellos se retratan ahí sin darse cuenta con quién andan. ¿Por qué? Porque ignoran lo que es el deporte. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, el político y el Estado inconscientemente ha sido el responsable de que las federaciones sean hoy ONG, llámese empresas, y el dirigente no es un dirigente, es un empresario. Sí, y él vive de eso. El dirigente dominicano vive de eso, que me diga que no.
O sea, el deporte sí, se ha vuelto vive de eso, él es un empresario, eso es de prácticamente. ellos. Eso de que hay democracia en la federación, eso se acabó. Yo fui presidente, yo cumplía como presidente y ahí mismo venía otro, me sustituía otro. El que me sustituyó a mí fue en el 2000, él es el presidente actual. Sí. Por ahí no pasa nadie. ¿Por qué? Porque eso viene del mismo Comité Olímpico, donde ellos son ellos mismos los que están dirigiendo. Ellos no le dan paso a nadie. Un movimiento tan hermoso que tú dirigiste hoy, dale paso al otro mañana, o dale paso al otro mañana, y tú ocupas otros lugares. Y esa es la hermandad que Pero se busca. está No. monopolizado, hay un monopolio. Sí, esto es un problema de negocio. Vamos a hablar de negocio. Ellos se sienten a hablar de negocio. Ellos no hablan de deporte, ellos hablan de negocio. Yo recuerdo que me decía Paciarelli, que era el presidente de la FIA, la Federación Internacional de Ciclismo, tenía como 20 o 30 años en el cargo, entonces Dios no le da oportunidad a los otros y el relevo, los muchachos que se vienen preparando. ¿Hasta dónde, profesor Camarena, va a llevar el negocio del deporte, el negocio de los grandes eventos olímpicos y no olímpicos? Porque los Juegos, por ejemplo, centroamericanos o los Juegos panamericanos tienen categoría cuasi olímpica. ¿Por qué? Porque la pirámide olímpica comienza, la base, comienza por los clubes, las ligas y después van las asociaciones y federaciones. O sea, ahí está todo montado un engranaje que es de lo más hermoso, caramba, lo más precioso que pueda hacer una sociedad determinada. Pero ¿qué pasa? Que ahora, hablar del montaje de unos Juegos Olímpicos, ¿qué costo tendrían? ¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían de ese tipo de cosas? Yo te voy a contestar eso de la siguiente manera. Mira, cuando los Juegos salieron de la capital, fíjate que la capital no ha vuelto a los Juegos Nacionales. No. Yo diría que era un error. Y te recuerdas de Guillermo Abreu, el arquitecto. Sí, Él hablaba Memo, conmigo sí, Memo. y decía, es que no se pueden hacer complejos porque el que hace deporte es el humilde. Cuando fueron a San Francisco, no, queremos un complejo deportivo. Hicieron el complejo deportivo y se murió el deporte en San Francisco. Que me digan lo de San Francisco Macorís. Si antes de ese complejo, ahí no se montaban los Juegos Duartianos. ¿Dónde están los Juegos Duarte Paso? Ya se le olvidaron a ellos. Los Juegos Duartianos que llevan a toda la juventud a la práctica deportiva masiva de diferentes disciplinas atléticas. Y eso era bellísimo. Yo fui 2 o 3 veces allá. Sí. ¿Dónde están? Se cayeron. Vas a Barahona y cuando viene Barahona con la misma historia y se van 10 kilómetros fuera del centro de la ciudad a hacer un complejo deportivo. Yo salí en el periódico El Caribe del 81 bajo la firma de Látigo Rodríguez. Sí. Él, como le decíamos a Ramón Látigo. Entonces, yo decía que todo lo que se hiciera se iba a ser un elefante blanco y eso le iba a costar a los gobiernos futuros estar reparando y arreglando y no iba a haber un desarrollo. Que alguien me pregunte a mí del béisbol solamente baraonero, de Paleta Medrano, esa figura. Que gente emblemática, eso se cayó de una vez, todo eso se cayó. Bueno, Porola, que fue lo que quiso montar eso, vivía aquí con el karate. Sí. Velo buscando, están aquí en la capital. Barahona se cae. Entonces yo dije, van a hacer elefante blanco y le van a hacer costoso al país. Pero ahí no queda. Cuando se van a montar los Juegos Centroamericanos de Santiago, Sí. que fue a mi oficina el alemán dominicano, Sí. Juan Jerónimo, que hicimos una amistad porque yo fui el secretario de su juego de los Juegos Iberoamericanos que él Un gran montó de deportista de tenis Santiago, de mesa, y sí. fui el secretario de ese evento. Y ahí andábamos él me conoce allí y él me llevó, el proyecto de él era genial. En donde estaba el antiguo campo de aviación, él quería hacer ahí las instalaciones, pero con restaurantes, de que eso tuviera vida, que hubieran tiendas. Por lo menos llevó una cosa preciosa. No, se fueron del otro lado, a la otra banda, a la Barranquita, un basurero, a hacer unas instalaciones. Y yo publiqué en el que se sepa, en el Listín Diario, a la firma de Ramón otra vez Rodríguez, que me agarró ahí en la San Martín, en la clínica del doctor Vargas, y nunca lo olvido. Me dice, ¿qué tú crees de esto? Le dije, otro elefante blanco. Y que me digan a mí si es verdad o mentira. Otro elefante blanco. Pero yo no quedé ahí. Vamos al 2003, que yo me opuse al Juego Panamericano. Ve ahí
¿Qué había allí? Yo vivo de aquel lado. Sí. A mí me estaban cada rato buscando para dar charlas y conferencias, gente que iban de picnic, iban dirigentes. Ay, tú puedes ir por allá para que yo llevo los muchachos, los jóvenes que no están en el olimpismo, sino atletas, para que tú hicieron ahí. Yo dije que eso iba, mira lo que es, ve allá, ven. Pero explícame el Parque Mirador del Este. Dime. Y había necesidad de construir Dime eso si tenemos toda instalación aquí te voy con lo siguiente. La provincia de Santo Domingo tiene casi 3 millones de habitantes, más que 9 provincias del país, que incluye Santiago, La Vega y Moca, y las del este. Tú me puedes decir a mí, ¿cuántas organizaciones deportivas hay en esa zona? Nada más hay de pelota, béisbol, voleibol, baloncesto. Esa fundamentalmente. Y por supuesto, y softball. No hay organizaciones para el deporte individual. Que alguien me diga si hay una pista de atletismo. Una pista de atletismo. No existe. Sí. Mucho menos va a haber de que arquería, pesa, lucha, boxeo. Ahí no hay nada. 3 millones de habitantes. Por eso ese tigueraje que tú estás mirando ahí, que tiene la provincia de aquel lado, que dicen, bueno, que los muchachos, que la criminalidad y todo esto. Pero señores, ustedes son unos estúpidos. No hay deporte, cuando diga que hay deporte, que no hay deporte. El deporte es la organización. Si yo miento, pregúntame por qué está paralizado el juego de Grandes Ligas. ¿Quién tiene paralizado el juego de Grandes Ligas? ¿Quién? Sí. Una organización deportiva llamada Major League, que es la que controla, dirige, norma y regla la actividad atlética. Que es mi libro, lo que estoy diciendo. Deporte no es lo que la gente piensa, deporte es un sistema de organización. Y donde no hay un sistema de organización, no puede haber deporte. Pero claro, hay un asunto a propósito de las construcciones así a lo loco, que por donde quiera uno ve cancha que nunca la ha usado nadie. Pero eso no es correcto. Esos negocios. Dímelo a mí. Si por ejemplo, en esos juegos de aquí, del 2003, que eso se hizo una inauguración suprema y toda esa cosa. Entonces, ¿qué necesidad había, por ejemplo, de hacer una inversión como la que se hizo de aquel lado? Precisamente, si no hay atleta, si no hay dirigente, no debe haber construcciones, no pueden hacerse construcciones. Entonces, tú no puedes construir, tú tienes que ser el entrenador primero. Pero claro. La figura principal, qué bueno que tocamos eso. Tú no ves que vienen de los Juegos Olímpicos el atleta con la medalla y el dirigente y el político entregando dinero. ¿Y dónde está el entrenador? ¿Tú lo conoces? No. Pero tú conoces a los entrenadores. Tú sabes cómo Gallego, que era entrenador de pesas, se conoció. Cuando yo era presidente de la federación, que veníamos de fuera, me iban a entrevistar, dijo, el que está es el entrenador, entrevisten a Gallego, yo tengo los periódicos en mi casa. A mí no, yo puedo hablar de los problemas con el Comité Olímpico, de lo que el desarrollo de la disciplina, pero del evento y donde fue, el que te va a contestar era Gallego, que murió, este muchacho. Claro, hombre, ¿en qué forma? Y él era auxiliado. Y él estaba así, y él siempre, yo tengo los periódicos en mi casa guardados, y tú lo encuentras, tú no me ves a mí. Tú ves los atletas que ganamos, que fue un escándalo. ¿Qué estoy hablando de reina? ¿Qué reina? Nosotros ganamos 36 medallas en Guatemala, en un evento que estaban todos los países de aquí, del área de América. 36 medallas. ¿Tú me entiendes? Nosotros vinimos de allá, que fuimos con uniforme. Bueno, que era Marichal que estaba dirigiendo, y yo me quejé, yo siendo el amitador de Marichal, el amitador en la secretaría. Y él me llamó y me dijo, muy serio, por suerte, me pudo haber cancelado. No, porque me está atacando diciendo que el atleta se fueron. Y mira cómo está, y tengo retratado cómo estaba el escenario donde practicamos los atletas, la plataforma tenía hoyo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Juan Marichal? Me mandó a buscar y me dijo, mandó a hacer un cheque para que arreglara todo eso. ¿Cuánto cuesta arreglar todo eso? Yo tengo eso en foto, con el cheque en la mano, recibiéndolo de Juan Marichal, entregándoselo al ingeniero Cito Félix. Sí. Aquí te entrego con una fotografía. Y Marichal me puso eso nítido y dijo, y de ahí en adelante, y uniforme para los atletas. Y Juan Marichal, como me dijo él cuando llegó allá. Yo le dije, mire, le estoy entregando a la secretaría. No, yo lo que sé es jugar pelota. A mí me dijeron que lo buscara usted, que usted era las dos cosas, administrativo y técnico.
Sí, sí. Ah, no hay problema. Sí. Entonces, fíjate, cuando son personas así, Uf, se hacen no, cosas. la política no se mete en la política. Se hacen cosas. Y si yo te hablo de un buen ministro o secretario de Estado, tú no lo has de creer, Elías Bossín Chávez. No. Las academias que tú estás viendo hoy surgieron cuando Elías Bossín Chávez, yo le dije que yo quería hacer una escuela porque el atletismo estaba desafiliado en el 94. Y cuando él me dice, ajá, digo, sí, está desafiliado el atletismo, fue mi primera federación, yo corría 100 metros en la escuela. Sí. Me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, ven, para que sepa, le enseño, estábamos en el estadio, que era que estaba en la oficina, en el estadio olímpico, yo le enseño y le digo, le explico lo que es el óvalo, lo que es, mire, son 3 disciplinas, carrera, salto y lanzamiento, son tres disciplinas técnicas, cada una tiene pruebas, la carrera de velocidad, semifondo y fondo. Claro. Le fui explicando, salto largo, salto alto, salto triple, y le fui explicando así los lanzamientos y él entendió. ¿Sabes cuánto compramos en equipos de atletismo? 3 millones en el 94. Me dijo, de paso, todos los equipos que va a llevar, porque era Valverde Mao. Sí. Valverde Mao, que venían los juegos, que Balaguer después pues vino la política. Óyeme. Y hicimos la primera academia. ¿Sabes quién salió de esa primera academia? Hoy la vi en la prensa y ella ni siquiera mienta a nadie, es Juan Arendel. Salió de esa academia que yo hice. Bueno. Porque yo fui que traje al cubano, Juan Hernández Clark, a todo esto. Vinieron las ternas desde Cuba, porque le había firmado un acuerdo. Y me dijo, ¿y quién de estos yo traigo? Yo digo, cuando lo vi, dije, este que es decathlonista, porque él maneja la velocidad, el salto y el lanzamiento, es el decatlón. De buena ok. primera, mientras uno observa el desarrollo de los Juegos Olímpicos y otro tipo de juegos, no de tanta categoría así, de que, por ejemplo, le hacen boicot a determinado país porque el otro gran hermano mayor de que hablaba Oswald está en desacuerdo con esta nación y su política. ¿Cuál es la opinión suya con relación a que gobiernos le hagan boicot a gobierno dentro de una estructura deportiva que se supone que no tiene que ser tocada de una forma malintencionada por intereses de países y de regiones? Eso tiene solución, yo lo digo en mi libro. 5 aros, 5 sedes fijas. 5 aros, 5 sedes fijas. ¿Quiénes van a mantener esa instalación? Todos los que pertenecen al movimiento olímpico de esa región. América, todos los que pertenecemos ahí. Usted, aquí yo señalo dónde debe estar la sede. Yo digo dónde debe. No debe estar en Estados Unidos porque tiene discriminación racial. Sí, pero ellos son dueños de la ONU, de la No, OEA. ellos no de la deben ser, de la no. Unión Tiene Europea, que ser de la OTAN, de la de la cinco CIA, A. Una y la nación KGB, que no bueno, la tenga KGB problemas raciales. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Canadá, Pero estamos una hablando. cosita, pero si hay Juegos Olímpicos y ahora aparecen unos Juegos, campeonatos mundiales. Sí, sí. ¿Cuál es Mire, qué es lo que está pasando? Mire, por lo que está sucediendo, yo prefiero los campeonatos mundiales. Ajá. El campeonato mundial es lo mismo que la Olimpiada. Lo que pasa es lo siguiente. Este es el otro engaño que tienen los periodistas que dicen que son periodistas, ellos no saben de esto. En las Olimpiadas coinciden todos los campeonatos mundiales de ese año. Todo el mundo tiene su Todo está campeonato de más. mundial. Claro. Hoy Cristóbal no anda con la voleibolista en los campeonatos Para mundiales. arriba y para abajo. Bueno, y baloncesto tiene su campeón mundial. Y este tiene su campeonato, y lucha, y pesa, y todo el mundo tiene su campeonato mundial. Cuando llega la juego de la Olimpiada, coinciden, ya no hay campeonato para nadie, porque los campeonatos se van a celebrar allí. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, lo que es un organizador del evento, pero no maneja nada. No, quienes manejan eso son las federaciones internacionales con sus respectivas federaciones nacionales. Son los que van allí a manejar el evento, la acción del evento. Claro. El espectáculo ese es del Comité Olímpico, que ahí que están los cuartos, del capitalismo y de los federados. Es ahí. Es ahí que está el dinero. Sí, ahí que está el dinero. Después se quedan la Federación Internacional montando el espectáculo, ellos llegan, revisan, sí, aquí están las instalaciones, se puede montar este evento aquí, etcétera, etcétera. Profesor. Y yo digo, para finalizarte, 5 sedes, pero atiende. Para que esos juegos, el deporte individual pueda crecer, la gente pueda verlo, pueda conocerlo,
no se deben dar juntos todos los juegos, sino estas semanas son de deportes individuales. Aquellas semanas son de todos los juegos van juntos. El que quiera ver, le gusta el baloncesto, el voleibol, el balonmano, va a esa vez en las Olimpiadas. Esta semana le toca esto, esta semana es agua. Miren todo lo que es agua, el que le gusta agua. Es la única manera de que eso recobre brillantez y que sean sede fija. Y ya no hay que preguntar si le tocó no, ahora le toca a África y mañana le toca a aquello, que no hay que estar ni dando sede, ni gastando dinero tampoco, y se le acabó el can a los capitalistas. Estados Unidos, que se cree que es el dueño del mundo, pone las reglas de juego en cada zona y como a ellos le dé esa, la efectiva. Por ejemplo, boicotear juegos que inclusive están casi celebrándose o que ya han sido totalmente montados. El caso de la China ahora, el caso juego de invierno. Exacto, de Beijing. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se opusieran día antes casi de inaugurar los juegos con ese país, con el que ellos no tienen enfrentamiento directo, boicoteándolo? Pero ¿qué ocurre? Que mucho más atrás, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional boicoteó los Juegos mediante el momento en que, por ejemplo, Estados Unidos bombardeaba a Vietnam. Estados Unidos boicoteó los Juegos del 39 con el Führer en pie, vivo, que dicen que el gran atleta Jesse Owens, que ganó varias medallas. No fue Jesse ahí, Owens, fue otro. Que Adolfo Hitler se negó a dar la Fue mano. el saltador triple, no Eso fue a ese. No fue Jesse Owens, eso es falso. Eso no fue así, porque Hitler estaba en su grado con su Bundestag y Jesse Owens estaba abajo. Entonces, eso es violatorio precisamente a los fundamentos y a la Carta Olímpica. O sea, ningún Estado, ningún país, ningún grupo apandillado como tal, la Unión Europea, por ejemplo, o muchos paisitos de esto de la región, que se adhieren al hermano mayor para boicotear juegos. Eso es contrario. Es que los juegos no son de los países, señores, los juegos son... Es contrario a la Carta Son de la Olímpica. ciudad y son de las organizaciones olímpicas que han perdido ese respeto por el dinero. Aquí no se fue en el 62 Huichi García Saleta, que había aquí un Consejo de Estado. ¿Y cómo se fue Jamaica? Pidiendo en la calle, con Macuto, recogiendo los atletas. José Márquez empieza recogiendo su pasaje de ir para Jamaica. Sí, así fue que se fue a los Juegos, porque no tenían que buscar gobierno. Claro. No, claro, ni podían boicotear. Claro. Lo que sí es cierto es, diría un creyente, es que los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, sus acciones están muy en entredicho. Y como hay eventos, hay opiniones, hay concesiones como la de Barón de Piel de Coubertin de 100 años atrás y un poquito más allá antes que el Barón Piel de Coubertin, la humanidad, la juventud necesita que se mantenga ese tipo de acción, pero sin injerencia política, como dicen los propios reglamentos del CIO, porque entonces son discriminatorios. Ahí no tiene que incidir para nada la dichosa política, que no es la política por sí no es mala. Juan Pablo Duarte Idíe, fundador de este país, decía que la política era la ciencia más elevada después de la filosofía, y él era un fanático de la filosofía. Entonces, cuando uno está viendo eso aquí y fuera de aquí, y que muchos cogen esto como un negocio, entonces se va a perder más tarde que más temprano el ideal de Barón Piel de Coubertin, el ideal de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque el gran capital mete su garra también en ese tipo de ensayos que tuvieron un origen tan bonito y que han dado pues tanto placer a la juventud y a la humanidad de muchísimos otros países. Gracias al licenciado José Manuel Cabarena por su brillante exposición en este programa tan distinto, tan diferente, y un tema que a nosotros, como a muchísimos millones de gente, le apasiona. A usted nos vemos pues en otro cara a cara.